Vamos a ver los conceptos relacionados con lo que es la lógica y que van a ser de uso muy frecuente. Vamos a escuchar mucho hablar de conceptos, juicios, razonamiento esencialmente. Entonces es importante también ya internalizar y poner en nuestro lexicón, se dice, nuestro diccionario mental, para que podamos aplicar su uso en diferentes situaciones. Entonces la primera palabra que aparece en pantalla es el concepto. De hecho que nosotros desde la siguiente unidad, esto ya vamos a ir estudiando en forma individual cada término y cada contenido. Entonces simplemente a modo de fijar los términos para que después en el momento de hablar ya lo podamos hacer con propiedad. Seguro que ustedes también tienen idea de lo que significa concepto. En el ámbito lógico es la primera operación mental y se puede definir como representación mental simple que no afirma ni niega nada. Si yo digo pelota, por ejemplo, incluso digo pelota grande, igual es un concepto porque no estoy afirmando nada. Puede ser un concepto compuesto solamente, pero al no tener verbo no deja de ser concepto. Al tener verbo sí ya va a afirmar o va a negar, entonces ya se convierte en juicio. Justamente lo que tenemos como segundo término entonces el juicio. En juicio, para entender entonces, se suman dos conceptos a partir de un enlace. Ese enlace, entonces en lógica se llama de manera diferente también lo que llamamos en gramática. Se le dice cópula. En gramática se le dice verbo. Igual también cuando hablamos de una estructura formal, cuando decimos, por ejemplo, concepto, al pronunciar ya se convierte en término, pero no deja de ser concepto en ese sentido. Entonces el juicio ya es una conexión entre dos o más conceptos y ahí el hecho de afirmar o negar lo que fundamenta. El enunciado, cualquier tipo de oración que afirme o niegue, es sinónimo de proposición. Proposición nosotros usamos entonces dentro de lo que es lógica. Enunciado, oración, usamos en gramática. Entonces los primeros tres conceptos, el concepto, juicio y enunciado. Todo esto también vamos a encontrar en Escobar, nuestro libro de cabecera de momento. Cada parte ustedes si quieren hacer consulta o comentario, también lo pueden ir haciendo. Tenemos el concepto necesario y al mismo tiempo también se puede mencionar lo contrario. Lo contrario a necesario es lo contingente. O sea, un ser necesario no necesita de otro para existir. Y como su nombre indica, indefectiblemente debe existir. Incluso puede hacer que exista otros entes. No pasa así con contingente, que vamos a ver también, el que pudo o no haber existido. Por ejemplo, nosotros somos seres contingentes. ¿Por qué? Porque pudimos o no haber existido. El hecho de que uno no haya existido no llamaría mucho la atención, ¿verdad? Porque simplemente no nos damos cuenta. Entonces, el ser necesario es lo que no es posible que no sea, que no suceda. Lo opuesto a contingente, lo que le estoy diciendo. Cópula es lo que sirve de unión entre dos conceptos cuando hablamos de juicio. Sujeto predicado también se usa en gramática, como también se usa en lógica. En una proposición, como llamamos en lógica, entonces, el primer concepto es el concepto sujeto y el segundo concepto es el concepto predicado, unido por un verbo o cópula, como estamos diciendo. Entonces, en lógica es importante entender que se le dice cópula y no verbo.
Hasta ahí, ¿qué tal? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿podría volver a explicar el concepto de necesario? No entendí tan bien. Sí. Podemos usar ejemplo para los creyentes. Dios es un ser necesario porque no puede no existir. O sea, su existencia es una necesidad y no puede ser lo contrario. O sea que en ese caso, el ejemplo que utilicé, Dios necesariamente debe existir. No así, también su contrario que se aprovecha siempre para explicar, que es lo contingente. Lo contingente eh, no es así como un ser necesario porque lo contingente puede o no existir. O sea que su existencia no es necesaria. La existencia en sentido así, vamos a decirle, realista, idealista. Porque existir también en filosofía puede significar otra cosa en el siglo XX. Entonces, el hecho de ser o no ser acá es el problema. Como también lo estudiamos eso en Parménides, leemos algunas obras. Entonces, lo que no es posible que no exista sería en otro término. No sé si me hice entender. Sí, profe, entiendo. Agustina, sí, Agustina, está bien. Agustina y todos los que están en clase y los que no estamos, nosotros somos seres contingentes. Por ejemplo, un profesor de lógica podía ser otro. Un estudiante de comunicación podía ser otro, ¿verdad? Una cuestión también se le puede decir accidental, porque no es algo planificado y que necesariamente se tiene que dar. O sea, la relación, por ejemplo, si vamos a componer un juicio, la relación sujeto-predicado, cuando es necesario, entonces es como que se ve forzado. Pero forzado en el sentido que se tiene que dar únicamente de esa manera. Y cuando hablamos de contingente, también vamos a precisar más todavía. Entonces, sujeto-predicado, ya dijimos, no hay diferencia entre un sujeto y predicado en cuanto al concepto, solamente por la ubicación dentro de la proposición va a ser diferente. El que primero y el que también como estudiamos gramática, que realice la acción siempre va a ser el sujeto. Y el que recibe esa acción, entonces va a ser el predicado. Pero desde el punto de vista lógico lo analizamos de manera diferente. Y eso con la práctica, el ejercicio, también vamos a entender mucho mejor. La proposición, afirmación o negación de algo. Directamente entendemos como un juicio. Y ahí nos dice efectivamente que se usa como sinónimo de juicio y enunciado. Proposición, juicio, enunciado, indistintamente se puede decir. Ahora, cuando somos exigentes, porque estamos en lógica, entonces sí se usa como proposición. Sin embargo, hay autores que utilizan también indistintamente, porque en el campo de la lógica hay varios autores y esos autores también a veces aplican conceptos que el otro no ha utilizado o le da otro nombre, pero en la definición pues lo va a hacer lo mismo que a qué es lo que está refiriendo. Por ejemplo, el hecho del juicio se refiere al hecho de juzgar, proposición es la forma lógica de negar o afirmar y enunciado es la oración gramatical que sirve para hacer dicha afirmación o negación. Cuando vinculamos, desde cuando relacionamos, lo vamos a encontrar de esa manera. Símbolo se usa también en sentido cultural, sentido antropológico, sentido lógico en nuestro caso. Y siempre puede ser algo que pueda significar un elemento presente, un elemento ausente también como se hace en la metáfora. Entonces el símbolo nos muestra
una imagen, o por ejemplo podría ser una raya, pero en lógica eso, si por consenso decimos qué significa, por ejemplo el signo más, signo menos, el signo de multiplicación, división, por convención nosotros aprendemos cómo tenemos que aplicar. Entonces, lo que se dice, hay una vinculación directa con el objeto simbolizado. Se usa mucho en el juicio, un tipo de juicio, cuando hablamos de que en Marte hay oxígeno, o sea que analógicamente, el juicio por analogía o simplemente analogía. Entonces, cuando yo digo que en Marte, en el planeta Marte, hay oxígeno, no me estoy refiriendo al oxígeno en sí, sino me estoy refiriendo a que en el planeta Marte hay vida. Y muchas cosas así nosotros decimos en forma indirecta y que el interlocutor lo puede interpretar, lo puede entender. Usamos la palabra clase. ¿Qué clase es cuando decimos eso? Entonces, nos referimos al conjunto de objetos que tienen alguna propiedad en común. La clase del libro de lógica. O tipo de obra que a alguno le gusta leer. O tipo de música que le gusta escuchar. Entonces, estamos hablando de clase. La cualidad y la cantidad también son conceptos siempre relacionados. La cualidad es lo que se dice de un concepto. En este caso, cuando hablemos, entonces puede ser afirmativo o negativo. La cualidad negativa, la cualidad afirmativa. Y la cantidad es lo que abarca un concepto. Se habla en términos de extensión. Lo que tiene poca extensión, mediana y mucha extensión. Por ejemplo, decir todos los hombres son mortales, algunos hombres son africanos. En el primer caso me refiero a la totalidad, incluye a todito. En el segundo caso solamente me refiero a un lugar, a una parcela, ¿verdad? Que son solamente los africanos. ¿Se entiende? ¿O tiene alguna acotación, pregunta? De momento se entiende. Más tarde, o sea, entiendo cada uno de los significados, pero probablemente tenga que volver a verlos cuando se lleven más bien a la práctica. Pero entiendo lo que estás explicando. Está muy bien. Entonces, avanzamos un poco más. Tenemos afirmativo, negativo. En lógica, verdadero o afirmativo, verdadero no son sinónimos. Porque afirmativo también puede ser falso. O sea, uno puede afirmar, pero esa afirmación no corresponde. Negativo no es sinónimo de falso, puede ser un negativo verdadero, que también en juicio vamos a aprender en qué consiste. Entonces, Profe, sí, me acuerdo que en el cursillo, o sea, en el que yo estaba, dimos algo así, que había un intermedio, no sé si me estoy confundiendo, pero por ejemplo era algo así como el agua es incolora y no pertenecía a ninguno de los dos. sí, puede ser O no sé si también me estoy confundiendo. una categoría de juicio. Pero hay varios tipos de juicios que lo vamos a ver en su momento. Simplemente que, así a modo de mención y que te van a recordar después, un juicio afirmativo no necesariamente tiene que ser verdadero. Yo puedo, por ejemplo, decir Buenos Aires, capital de Paraguay. Estoy diciendo un juicio afirmativo, pero yo analizo la parte interna del juicio y voy a encontrar que es falso. Lo mismo pasa con el negativo. Yo puedo negar, pero mi negación, por ahí, tengo que analizar si es negativo verdadero o negativo falso. Si yo lo digo, los perros no ladran, entonces estoy diciendo un negativo falso. ¿Por qué? Porque los perros sí ladran. Y muchas cosas que nosotros decimos mal también. Decimos, usamos también como tampoco, viceversa.
eh, yo no entregué mi tarea, cuando dice uno. Y el otro le responde, yo también. En lugar de decir yo tampoco, yo también. Por ejemplo, decimos nadie no vino. Entonces, si yo digo nadie no vino, todos vinieron, porque negación más negación es una afirmación. Pero cuando uno habla así, también el otro entiende como yo estoy expresando. En realidad, cuando yo digo nadie no vino, en realidad nadie vino. Eso es lo que quiero hacer entender. O nadie entró a la clase de lógica. ¿No? Nadie no entró, dice el otro. Entonces, esos tipos de cuidado en la expresión es muy importante tener. Más todavía cuando ustedes van a dirigir los noticieros, así los programas importantes. Y cuando uno tiene la idea de cómo se tiene que hablar, cuando ya el otro cuando pronuncia mal o cuando se refiere mal, puede ser chocante. Tenemos también los conceptos categóricos, contingente. Contingente ya habíamos anunciado. Lo categórico podemos decir que no tiene mucha discusión en su planteamiento. O sea, son juicios o proposiciones que se enuncian sin condición alguna. Por ejemplo, el calor dilata los cuerpos. O sea, no, lo categórico entonces también usamos en nuestra expresión cotidiana y más o menos decimos cuando es verdadero y sin mucha posibilidad de discusión. Y lo contingente, lo que pudo o no haber sido. Lo contrario a lo necesario. Pero del mismo modo también se entiende que lo necesario tiene su sentido porque existe lo contingente. Si solamente existe lo necesario, entonces tampoco tendría sentido hablar de contingente. Viceversa. Si solo hay contingente, ¿para qué vamos a hablar de necesario? Así como la vida y la muerte. ¿Por qué así como hacíamos en clase la otra vez, por qué la vida es tan importante? ¿Por qué? Porque existe la muerte. Decíamos, si todos fuésemos inmortales, entonces no habría ningún inconveniente. O sea, el cuidado que tenemos por la vida, entonces no tendría sentido si todos fuésemos inmortales. O sea que todo tiene su ubicación. La relación, Profe, sí, buenas noches. buenas noches. Esto está la plataforma porque yo recién entré y para ir copiando. La plataforma no estaba funcionando cuando yo intenté entrar, entonces usé nomás de mi archivo. Pero son los mismos documentos que están ahí. Ah, ok, eso es lo que quería saber. Sí, sí, Gracias. siempre van a coincidir. Así también como nosotros hablamos indirectamente de la clase 1, vamos a encontrar también ahí en la plataforma. Porque si nuestra prueba, por ejemplo, es virtual, entonces vamos a usar todos los que hemos subido en la plataforma como referencia. Y el libro cabecera siempre va a ser Escobar. O sea que todo esto yo extraigo de Escobar, el libro que está ahí publicado en la primera parte. Si usted me responde lo que es el tiempo, que es el espacio, entonces ya es como que ya probamos lógica. ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es el espacio? O sea que son términos también que casi todos los filósofos se han ocupado de lo mismo y no igualmente queda ese vacío en cuanto a la incomprensión o la comprensión parcelada. Eh, Podemos entender el tiempo a partir de San Agustín. San Agustín lo expresa que cuando Dios crea el mundo, ahí puso en marcha. Por eso que cuando decimos a alguien, vos sos mi amigo eterno, o a veces usamos expresiones más profundas desde los adjetivos, eso lógicamente no corresponde porque la eternidad está fuera del tiempo.
Y solamente un ser así que tenga el dominio absoluto de los seres temporales puede ser eterno. O sea que ninguno de nosotros puede ser eterno. El concepto sí se puede usar como... O sea, esa es la relación con lo que vamos a encontrar con el tiempo. El tiempo, así como le había indicado, puede tener varias definiciones. En este caso, término indefinible que se refiere a aquella condición universal que hace posible el cambio de los objetos. Decíamos también en clase la otra vez que ¿por qué no permanecemos como bebés siempre? Si yo lo observo a una persona cada día, no me doy cuenta que crece. Pero si después de 5 años le veo otra vez a un niño, ya es totalmente distinto. O sea, ahí se manifiesta el tiempo. Nosotros somos seres temporales. No es algo voluntario. Yo no puedo decidir, yo nunca seré joven o yo nunca seré adulto. O sea que no es una cuestión que nosotros podamos planificar. El tiempo se dedica o se encarga de eso. Y son dos conceptos que Kant pone como a priori, ¿verdad? El concepto a priorístico del tiempo y el espacio, que sí o sí existe y tenemos en nuestra mente y lo vamos cargando con los elementos novedosos que también vamos aprendiendo. Entonces también Kant nos dice que el espacio, forma de intuición sensible o forma a priori que sirve de fundamento a todas las intuiciones externas. ¿Por qué? Porque se va cargando en eso. Todo lo que existe necesariamente tiene que estar dentro de un tiempo y espacio. No hay objeto, no hay experiencia que esté fuera del tiempo y el espacio. Y el fenómeno, también expresado por Kant, él divide fenómeno y noumeno. ¿Qué podemos conocer? Fenómeno, aquello que se me muestra. ¿Y qué no podemos conocer? Noumeno. O sea, el noumeno es aquello que yo no puedo experimentar. Por ejemplo, el alma, o la inmortalidad del alma, la libertad humana. Él mismo llama eso postulados. La existencia de Dios siempre, también es ejemplo. Y los fenómenos son aquello que yo puedo sí ver e experimentar en forma directa, en forma cotidiana. La conclusión, la inferencia son conceptos que tienen que ver con el razonamiento o silogismo. En silogismo lo vamos a ver después, que hay como mínimo dos premisas y se concluye. O sea, la tercera o el tercer juicio es la conclusión. Y la inferencia, conexión de dos o más proposiciones o juicio por lo cual se deriva la verdad. O sea, inferir, cuando se dice, una capacidad mental importante, porque pues es como que extraigo del ente o la realidad de manera mental las cualidades que pueda poseer. Y al mismo tiempo me permite emitir también juicio. Verdad, hecho, premisa. Verdad, también hemos buscado su definición. Acá tenemos correspondencia de una proposición con los objetos. ¿A qué se refiere? O sea, coincide con lo que yo o todos tenemos de información y con la realidad. El hecho, lo que no se puede discutir, se puede equivocar uno al referirse al hecho, pero el hecho nunca va a tener una variación. Por eso es previo a toda interpretación o teoría explicativa. Y la premisa es un tipo de juicio que solamente por la ubicación dentro de un razonamiento o dentro de un silogismo se le dice así: premisa 1, premisa 2, y la sumatoria de premisa 1, premisa 2, entonces se convierte en lo que lleva a una conclusión. Término de enlace, antecedente, consecuente. Término de enlace, vamos a encontrarlo el famoso por lo tanto, por consiguiente. Si me dedico al estudio de la lógica, entonces obtendré buenas calificaciones. Eso es en forma inmediata.
O sea que cuando estoy diciéndolo de un antecedente que también vamos a ver ahí, si me dedico, entonces ese es el antecedente. Y el consecuente, obtendré buenas calificaciones. Otro ejemplo tenemos acá, si llueve, acamparemos. Si llueve es el antecedente. Acamparemos es el consecuente. Entonces en toda acción también nos lo vamos a encontrar de esta manera, antecedente consecuente. Argumento, validez, postulado. El argumento es lo que sostiene al razonamiento. Es lo que sostiene, o sea, no, cuando decimos no tiene argumento, porque no construyó las partes de un discurso. Y cuando hay un argumento sólido, entonces el discurso tendrá características de consistente. O sea, un discurso es consistente cuando tiene la capacidad para soportar las refutaciones. Y eso cuando supera todo tipo de refutaciones, entonces se convierte en un elemento que se le dice validez. O sea, entonces, la validez también necesita de una comprobación, necesita de un argumento, porque tiene que pasar la prueba que aparece en ese momento de acuerdo a la naturaleza de la situación. Postulado, enunciado que se acepta como punto de partida en un sistema deductivo. Por ejemplo, Kant nos hablaba de los postulados, la existencia de Dios y inmortalidad del alma, lo que ya dijimos. Deducción, inducción, analogía. Deducción, conocimiento que parte de lo general y concluye en lo particular. La inducción, lo contrario, de lo particular que va a lo general. Y analogía, una relación de semejanza que existe entre dos entidades. Entonces, son conceptos que se usan mucho también en lógica. Y la referencia, Escobar, entonces, si uno quiere profundizar un poco más, lo puede revisar en este documento. A ver, alguna acotación, pregunta, comentario. Diría que no, profe, se está entendiendo bastante bien. Acá lo importante es que usted tiene que ir conectando. La idea por eso yo separo, ya pongo como un glosario ahora. Entonces más adelante ya se puede pronunciar estos términos sin ninguna dificultad en cuanto a nuestra competencia comunicativa. O sea que ustedes ya saben a qué me refiero cuando vamos a aplicar el método inductivo. Yo cuando digo analógicamente esto significa, vamos a hacer una deducción. La deducción también se puede usar como sinónimo de inferencia, por ejemplo. O sea, infiero, deduzco. Es un procedimiento mental. Y si vamos a hacer un procedimiento mental válido, lo de inducción, deducción, el resultado también tiene que ser válido. Por eso hablamos también de validez. En nuestra observación así cotidiana, cuando yo quiero contar una situación o expresar una situación, tengo que ser objetivo. Ese es el término que nos pusimos acá, pero la objetividad también, como dijimos en clase, significa que lo que yo digo en mi discurso coincide con la realidad. Y es importante que también ustedes que son estudiantes de comunicación piensen ya de esa manera en el momento de relatar una noticia y lo puedan hacer con esa solvencia que siempre va a ser el criterio de la verdad. A ver, ¿algún comentario más? ¿Pregunta? No, profe, todo está súper claro. Está muy bien. Entonces con esto nosotros completamos la unidad 2 y vamos a comenzar con conceptos ya el siguiente jueves. Tengo entendido que va a ser la clase presencial nuevamente.
¿Está bien? Entonces, muchas gracias por la atención y que estén bien. Muchas gracias. Dale, profe, Gracias, gracias. profe, por la Gracias. explicación. Gracias, profe. profe. Chao, chao. Chao, chao. Muchas gracias. Buenas noches, profe.